Si Alejandro Mucho Frigerio fue el primer futbolista colombiano en Europa, dato que sabes gracias a ser un seguidor fiel de este canal, Ernesto Díaz fue el primero de los nuestros en ser oficialmente traspasado al fútbol del viejo continente, fichando por el Standard de Lieja desde Independiente Santa Fe en 1976. Tras él vinieron infinidad de traspasos de futbolistas colombianos rumbo a las ligas de Italia, España, Alemania o Inglaterra. Pero en este video hablaremos justamente de lo contrario, de esos cracks que se quedaron sin cruzar el charco y que nos deleitaron solamente a nivel local. ¿Cuál es el mejor 11 que podemos armar con futbolistas colombianos que jamás pasaron por Europa? Lo hacemos aquí en Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. En el año 2024 falleció el que para mí es uno de los grandes nombres en la historia del fútbol colombiano, sin haber sido jugador, don Guillermo Ruiz, el mayor investigador y conocedor de la historia de nuestra liga. Tengo en casa varios de sus libros, he crecido escuchando varios de sus programas y en base a informaciones suyas más alguna recopilación de internet y por supuesto opiniones personales que jamás pueden faltar, comenzamos este 11 que desde ya les digo que pueden completar, descompletar, desarmar, volver a armar, reemplazar, hacer lo que quieran en los comentarios. Y de paso, ya que están ahí, pueden darle like al video y suscribirse al canal si les gustan las historias sobre futbolistas colombianos en Europa o que nunca llegaron, como el portero de nuestro 11, el gran show Miguel Calero. ¿Sabían ustedes que el 14 de abril es el Día Internacional del Portero? Y la fecha fue elegida en honor al nacimiento de una de las grandes leyendas de nuestro fútbol. El Cotor, como también le apodaban, debutó en 1987 con el Sporting de Barranquilla y pasó por Deportivo Cali y Atlético Nacional antes de fichar a inicios del milenio por el que sería el club de su vida, el Pachuca de México. Más de una década defendió los colores de los Tuzos y se convirtió en una auténtica leyenda, formando a su vez parte de la selección Colombia, con la que disputó más de 50 partidos, siendo convocado por ejemplo a 6 Copas América, desde 1991 hasta 2007, coronándose campeón en 2001. Fue también portero goleador, marcando 2 goles en el fútbol colombiano con el Deportivo Cali y uno más con el Pachuca. En México fue campeón de varios torneos locales, además de levantar también la Champions de la CONCACAF y una Copa Sudamericana en 2006. Se retiró en 2011 y lastimosamente nos dejó un año después, el 4 de diciembre de 2012, a la edad de 41 años. En el lateral derecho he escogido a Luis Fernando Herrera, más conocido como el Chonto, lateral que disputó los mundiales de 1990 y 1994 con la selección colombiana y que también es una leyenda de Atlético Nacional, con el que disputó más de 300 partidos entre los años 80 y 90. Desarrolló toda su carrera en el fútbol colombiano, pasando por el club Verdolaga, Independiente Medellín, Bucaramanga, América y Deportivo Pereira, club con el que se retiró en 1997, teniendo en su palmarés la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989 y también dejando atrás 67 partidos con la selección colombiana. En la saga central pondremos a uno que quizá pocos de aquí lo vimos jugar, pero que es una de las grandes leyendas del fútbol profesional colombiano, Francisco el Cobo Zuluaga, defensor nacido en 1929 y gran figura de la época del Dorado de Millonarios, junto a nombres como Alfredo Di Stéfano o Pedernera, y también futbolista de la selección Colombia en la primera Copa del Mundo en la que participamos, la de Chile 1962, teniendo el Cobo el reconocimiento de marcar el primer gol de Colombia en la historia de los mundiales, un tanto de penalti ante la Uruguay de Luis Cubilla para ponernos en ventaja 1-0, en un duelo que, fieles a nuestra historia, terminamos perdiendo
por 1-2. Zuluaga es el jugador con más títulos en la historia de Millonarios, con 5 ligas y una copa, y se retiró en 1965 tras haber pasado también por Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Falleció en 1993 a los 64 años en su Medellín natal. Junto a él pondremos a un zurdo que también podía jugar de mediocampista central, pero que naturalmente era defensor: Alexis Obama Mendoza, zaguero que es leyenda viva del fútbol colombiano y recordado campeón con el Junior de Barranquilla, con el que levantó los torneos locales de 1993 y 1995 y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores de 1994 ante el Vélez de José Luis Chilavert. Aquel año disputó su segundo mundial con Colombia, el de Estados Unidos, tras haber sido convocado también a la cita en Italia 90. Jugó casi 600 partidos en el fútbol colombiano entre Junior, América de Cali y Unicosta, y se marchó a solo un club en el exterior, el Veracruz mexicano, un año antes de su retiro en 1998, dejando atrás 68 partidos con la selección Colombia y 3 goles anotados, a pesar de ser un jugador netamente defensivo. Y por la banda izquierda tenemos al considerado por muchos mejor lateral de la historia de nuestro fútbol, Diego León Osorio, destacado futbolista de Atlético Nacional, Medellín y Santa Fe durante la década de los 90. Llegó a disputar 2 Copas América, la de 1991 y 1993 con la selección Colombia, además de ser convocado a los Olímpicos de Barcelona en 1992. Participó también de las eliminatorias al Mundial de 94, pero una lesión le dejó fuera de la lista de Pacho Maturana en la cita del Mundial de Estados Unidos. Futbolista elegante, de proyección ofensiva y gran técnica, fue uno de los jugadores más escurridizos para sus rivales. No así para la policía, porque tras su retiro fue capturado hasta en 3 ocasiones por casos relacionados al narcotráfico. Y no será el único con problemas legales de esta lista. Nos vamos ahora al mediocampo y nos retrotraemos al Mundial de 1962 con el olímpico Marcos Coy, apodo que nació de aquella cita al marcar el único gol olímpico de la historia de los mundiales ante nada más y nada menos y nada más que Lev Yashin, en el empate que la selección Colombia firmó ante la Unión Soviética por 4-4 un 3 de junio de 1962 en Arica. Nacido en San Roque, en Barranquilla, en el año 1935, Cole jugó por más de 2 décadas en nuestro fútbol, pasando por Junior de Barranquilla, Medellín, Sporting, Tolima, Bucaramanga y América de Cali, además de marcharse al fútbol de Argentina con Platense y al de México con el Irapuato. No jugó nunca en Europa, pero sí le amargó la tarde a uno de los mejores porteros europeos de todos los tiempos. En 2017, tras cumplir 81 años, falleció en la ciudad de Barranquilla. Junto a él vamos a acomodar a un volante 10 que no por nada apodaban el Príncipe o el Niño del $1.000.000. Giovanni Hernández Soto, leyenda del fútbol colombiano con más de 800 partidos desde su debut con el Once Caldas en 1993, pasó también por América, Medellín, Cali, Junior de Barranquilla y la Unia Autónoma, equipo con el que se retiró en 2014, además de pasar por Argentina con Colón y por Chile con el Colo-Colo. Con la selección fue partícipe del único título de mayores en la historia, la Copa América de 2001, y se le considera uno de los grandes 10 de la historia de nuestro fútbol, a pesar de no haber jugado en Europa con todo el talento para hacerlo. Y en esa lista de mejores volantes 10 que jamás jugaron en el fútbol europeo, viniendo del fútbol colombiano, tiene que estar también, sí o sí, Magnelli Torres, nacido en 1984 y figura del FPC desde su debut en 2003 con el Junior de Barranquilla, siendo campeón local en 2004 y alcanzando las históricas semifinales con el Cúcuta Deportivo en la Copa Libertadores de 2007. Ese mismo torneo internacional lo levantó finalmente con Atlético Nacional en 2016 y en Colombia contó también por pasos con Deportivo Cali y Alianza Petrolera, club con el que se retiró en 2020. Con la selección Colombia disputó 48 partidos, anotó 4 goles y estuvo durante casi todo el proceso de eliminatorias rumbo al Mundial de 2014, al que finalmente no fue convocado en una de las decisiones más polémicas de la era Peckerman, no llamar al por entonces futbolista del Al-Shabaab de Arabia Saudí. Pero para polémicas, el hombre que abre nuestra delantera,
Anthony El Pipa de Ávila, exjugador samario y auténtica leyenda del América de Cali, con el que incluso volvió a jugar en 2009 a pesar de tener para entonces 47 años, marcando incluso un gol en un clásico contra el Deportivo Cali, una auténtica locura. Jugó también en Unión de Argentina, Metro Stars de Estados Unidos y Barcelona de Ecuador, y disputó los mundiales de Estados Unidos en 1994 y Francia en 1998. Pero, al igual que Osorio, al Pitufo también se le recuerdan por sus vínculos con el narcotráfico, como aquella vez que le dedicó su gol en las eliminatorias a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, y en 2021 fue arrestado en Italia por tráfico internacional de droga, cargo por el que sigue enfrentando a día de hoy la pena de prisión en territorio transalpino. Y al lado del Pipa vamos a poner a una auténtica leyenda de la selección Colombia y su goleador hasta la aparición de Radamel Falcao García, Arnoldo El Guajiro Iguarán. Marcó 25 goles en total con la amarilla y también es el segundo máximo goleador histórico de Millonarios con 131 goles. En el fútbol local también tuvo pasos por el Cúcuta, el Santa Fe, el Tolima o el Junior de Barranquilla, además de jugar en el Deportivo Táchira de Venezuela. Se retiró en 1997 con un mundial a cuestas con la selección Colombia, el de Italia 90, y siendo también el máximo goleador de la Copa América de 1987 por delante de un tal Diego Maradona. Una auténtica leyenda, como la que cierra este 11, el viejo Willington Ortiz. Regate, potencia y definición al servicio de los tres clubes que defendió en Colombia: Deportivo Cali, América y Millonarios. Además de 50 partidos con la selección Colombia entre 1973 y 1985, marcando 12 goles. Fue elegido mejor futbolista colombiano del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística, misma que lo eligió dentro de los 20 mejores jugadores del siglo en el fútbol sudamericano, además de ser elegido por la DIMAYOR como uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia del fútbol profesional colombiano. Otra auténtica leyenda. Y hasta aquí el 11. Sé que va a levantar polémica, así que déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y también sobre qué otras historias de futbolistas colombianos en Europa te gustaría que habláramos. Aquí en... Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia.